Como todos los lunes, aquí estamos y es inevitable que se hable de lo que está pasando en Estados Unidos de manera muy breve, porque mucha gente en este país y en el Cono Sur, como se le ha llamado, no quiere entender que a través de la historia siempre va a haber una potencia de turno, un imperio, como le hemos llamado, y que el imperio no es una mala palabra, no es una forma de insultarlos. El imperio es simplemente la potencia que está de turno en la historia del mundo por distintas razones. Y a nosotros pues, nos tocó vivir dentro del imperio de los Estados Unidos como potencia mundial, que ahora empieza a tener ya competencia y problemas como lo suelen suceder históricamente todos los imperios. Se habla de la decadencia del imperio, es algo que todos sabemos, que el imperio con sus decadencias viene para abajo y el pleito de cada candidato es tratar de subirlo, pero en todo caso creo yo que no nos va a tocar a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos ver la caída de este imperio y la llegada de otro imperio nuevo. Ese en todo caso seremos parte del proceso. Lo que tenemos que entender es que pase lo que pase en Estados Unidos nos afecta, pase lo que pase en Estados Unidos tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestros temas sociales, sobre todo un país que tiene tanta migración en el tema, y aceptemos, tiene mucha influencia cultural los Estados Unidos sobre Guatemala por ser un país sumamente cercano y además en muchas oportunidades un país aliado de la potencia mundial de los Estados Unidos. Entonces no podemos perder de vista lo que está sucediendo. Por primera vez en años se habla de un fraude electoral, por primera vez en años, o probablemente quizá la única vez en la historia moderna de los Estados Unidos, que se están discutiendo en tribunales de justicia el conteo de votos, y hay que estar pendientes de qué sucede. Para muchos, Biden había ganado las elecciones, sin embargo, esta es la hora en que no se tiene una respuesta oficial. Se sabe de 3, 4 estados que han suspendido el conteo y que están realmente en un plan de rebeldía ante lo que está sucediendo y respaldados por las leyes de los Estados Unidos. Aquí nos hace falta todavía mucho que ver, a pesar del corto tiempo. Normalmente en Estados Unidos alguien de manera responsable toma la decisión de no seguir con los problemas y aceptar la victoria de uno o la derrota del mismo para evitar que esto suceda. Sucedió con Gore y Bush en una oportunidad en donde se suspendió el conteo de votos para mantener el sistema de los Estados Unidos, el sistema electoral, y evitar que se llegue a lo que ahora podría llegarse. Pero no nos podemos quitar de la mente cómo por primera vez las personas se taparon las ventanas de sus negocios, de sus casas, como cuando se preparan para un huracán o cuando se sabe que va a haber una manifestación. Fue primera vez que en Estados Unidos la gente se prepara para manifestaciones masivas y hemos visto cómo ambos lados tienen pues grupos que están dispuestos a salir a las calles y armar cualquier bochinche y cualquier protesta, y vamos a estar pendientes de qué sucede en el país más poderoso del mundo, un país que en estos momentos también en Guatemala, por ejemplo, se discute el tema de la injerencia o no del gobierno de los Estados Unidos y de otros países sobre el gobierno o sobre el país. Yo quiero recordarles, porque siempre, cada vez que salgo en las redes sociales, que salgo en algún programa, empieza la crítica de usted no puede criticar porque usted ya estuvo de turno, porque usted ya estuvo en el gobierno, etcétera, etcétera. Tenemos que estar conscientes que cada momento histórico es diferente. A nosotros nos tocó la oportunidad de servir en la Asamblea Nacional Constituyente. Es un momento histórico que ya pasó. Nos mantenemos en la defensa de la Constitución y del sistema democrático y la institucionalidad de este país y cumplimos con ese papel. Nos tocó después entrar a una etapa de legislar todas las leyes que se estaban aprobando en aquel entonces con el visto bueno de todos los sectores en la lucha contra la corrupción, y nos tocó enfrentarnos a un tema que también está en el tapete, al partido de gobierno. A pesar de que yo era parte del partido de gobierno, mi relación con Sandra Torres, con la primera dama
candidata a la presidencia fue muy fuerte, al grado de que paramos retirándonos de la UNE, paramos teniendo problemas en el caso del presupuesto, poniéndole candados a los programas sociales, y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Pero la población no distingue en haber sido presidente del Congreso en tiempo de la UNE, de haber sido oposición dentro de la misma UNE y haber jugado nuestro papel. Hoy el papel que nos toca a todas y a todos los guatemaltecos es un papel diferente, es un papel de participar, y participar de manera crítica y constructiva, le parezca o no le parezca al gobierno de turno. Es una obligación de los medios de comunicación, es una obligación de todo aquel que se crea periodista y todo aquel que quiera hacer uso de la libertad de expresión. Todos los que hemos hecho política, hemos hecho gobierno y que ahora podemos hacer análisis de lo que está pasando, es nuestra obligación contar la realidad, la verdad de los hechos, para que cada ciudadano, cada ciudadana haga sus propias conclusiones. No podemos hablar mucho hoy del Congreso de la República. Ustedes saben que el 30 de noviembre se terminó el año en el Congreso de la República. Cualquier reunión que el Congreso de la República tenga en estos momentos debe ser convocada de manera extraordinaria, y a menos que hubiera una emergencia por un estado de calamidad o algo similar, lo cual no quisiéramos que siguiera pasando por los abusos que se han dado en ese tema, el Congreso no tendría ninguna razón para reunirse en esos momentos. Tenemos que dejar claro que el presupuesto de ingresos y egresos de la nación no puede entrarse a conocer hasta que entre en vigencia el presupuesto de este año, porque no se aprobó el del año pasado, un tema que ya tocamos, y no puede ser hasta en enero que entre en vigencia que el organismo ejecutivo haga una iniciativa de ley proponiendo reformas al presupuesto cuando esté vigente. Y además esas reformas tendrían que entrar hasta que la Junta Directiva tome posesión, hasta que las comisiones de trabajo se hayan electo nuevamente, porque debe ser una nueva iniciativa de ley, no de presupuesto, sino de reformas al presupuesto, para que este presupuesto reciba un dictamen de la Comisión de Finanzas, la nueva Comisión de Finanzas, para que pueda ir al Pleno. Pero hay tiempos, porque el Congreso de la República, recuérdense ustedes que tiene ahorita un problema muy grave, y es que tiene que elegir cortes como primer punto de agenda, porque es un mandato constitucional que al final, digan lo que digan, tuvieron que obedecerlo, tuvieron que cumplirlo, y el primer punto en la agenda del Congreso de la República va a ser, y tiene que ser, la elección de cortes, cuando todos sabemos que no hay intenciones en el Congreso de la República de elegirlas en este momento. En el organismo judicial no podemos hablar mucho. Lamentablemente, a pesar de lo que hubo por la pandemia, los tribunales estuvieron parados, los juicios se alargaron más de lo que se acostumbra, que ya son sumamente largos, no tenemos una justicia pronta y cumplida, es una justicia sumamente lenta, y entonces tenemos personas culpables que nunca son condenados, y tenemos muchas personas inocentes que nunca salen libre o con medida sustitutiva por lo lento del sistema y por la lenta administración de la justicia. Pero en la etapa en que estamos ahorita, muchos tribunales entran en vacaciones porque muchos jueces y magistrados se estuvieron resolviendo desde sus casas, y la costumbre es que en el mes de diciembre, en el que ya estamos, no trabajan con la misma celeridad, no trabajan todos los tribunales, por lo tanto, en el mes de diciembre no vamos a ver muchos avances en el tema de administración de justicia. Vamos a ver demandas, vamos a ver denuncias, y sobre todo vamos a ver mucho tema público, como lo que estamos viviendo ahorita, que se revivió el caso de Archila, el exministro de Energía y Minas, un caso que estaba prácticamente ahí refundido porque él todavía no se ha entregado a la justicia, pero sale a la luz. Vemos que sale a la luz este caso que ha causado tanta polémica, de que la fiscal general nombra una fiscal para investigar al fiscal especial de la FESI, y de repente hay una orden de captura, que lo que no se entiende y por qué es que tiene que haber una situación como estas. Si existía esta orden de captura, ¿por qué no se había ejecutado antes? Aquí hay dos preguntas. ¿Por qué la fiscal nombra a una fiscal para investigar a la FESI cuestionada, que ha tenido plazas públicas en el gobierno y que tiene como compañero
sentimental a una persona con una orden de captura internacional por el tema de narcotráfico. La pregunta es esa. La otra pregunta es, ¿cuándo nos alegramos cuando Estados Unidos interviene y cuándo nos molestamos cuando Estados Unidos interviene? Los que están a favor de que esta fiscal continúe con su trabajo y que Francisco sea investigado, el fiscal, están molestos por la intervención de Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos interviene en otros temas, felicitamos a Estados Unidos por su intervención. Tenemos que definirnos realmente de hasta dónde llega y hasta dónde no llega en la palabra intervención y hasta dónde simplemente es colaboración de gobierno a gobierno y hasta dónde es colaboración en el caso de la administración de justicia. Pero seamos muy honestos, lo que preocupa en estos momentos es el organismo ejecutivo. ¿Por qué preocupa el organismo ejecutivo? El presidente Yamatei sale en una conferencia de prensa haciendo las paces, entre comillas, con el señor vicepresidente de la República, ofrece que el señor vicepresidente se va a hacer cargo de la reconstrucción de lo que pudo haber ocasionado la pandemia y sobre todo el huracán, y poco tiempo después aparece él poniéndose al frente de esta reconstrucción. Esto pues no nos da seguridad de que lo que él dijo, de que el centro de gobierno iba a desaparecer el 31 de diciembre, pareciera ser que la población ahora duda que vaya a desaparecer y que a lo mejor solo le cambien de nombre o le den otra figura. Preocupa de que hay una serie de ministros cuestionados que supuestamente por errores cometidos o por su pasado iban a ser destituidos, ya que no han tenido ellos la valentía de renunciar antes de ser despedidos, en el mes de enero, cuando se cumpla la tradición de que todo el gabinete renuncie y que el presidente de la República confirme quiénes se quedan y quiénes no se quedan. Pero esto ahora se pone en tela de duda. Pero lo que realmente preocupa a la población es que las cifras que aparecen en el tema del COVID son cifras que nos permiten a nosotros ser uno de los países con menos problemas en el caso del COVID, nos permiten mantener una vida con cierta normalidad, manteniendo cierto respeto a la enfermedad, cierto respeto al virus, pero saliendo a trabajar todos los días, manteniendo una economía activa, respetando, repito, ciertas reglas de salud, como el distanciamiento, como el uso de la mascarilla y sobre todo evitar grandes aglomeraciones, pero tener una vida ya normal en este país, porque la economía ha sufrido muchas consecuencias, pero sobre todo la economía familiar, y eso no puede continuar. Sin embargo, el encargado del tema COVID, el doctor Asturias, renuncia, no da las razones de su renuncia, y ahora resulta que está con COVID. Yo no creo que le haya renunciado porque tenía COVID, yo creo que ha renunciado porque no tiene el control de realmente qué está sucediendo en este país. Pero lo que sí podemos ver es que la población anda en la calle por necesidad de trabajar, y lo que tenemos que poner son reglas claras para que la población se mantenga en la calle trabajando, porque la población no se va a ir a sus casas. La necesidad es muy grande, la necesidad de trabajo, la necesidad de que la economía continúe, la necesidad de que fluya el dinero, y sobre todo en esta época del año es muy grande, y tomen las normas que tomen en el gobierno, la población no va a regresar a sus casas, ni tampoco las empresas van a dejar de producir. No vamos a regresar a marzo, abril del año 2020 en que aceptamos cerrar todo, aceptamos guardarnos, aceptamos inclusive reglas que eran hasta cierto punto inconstitucionales, porque se habían dado muchos derechos relacionados con los derechos inherentes a las personas con el pretexto de que existía un estado de calamidad. Hoy, si el presidente dice que las cifras son correctas, no entiendo por qué hay un hospital del Estado llevándole la contraria al presidente y poniendo en alarma a la población, lo cual no es conveniente, y yo creo que en este momento necesitamos que haya más transparencia. Si las cifras son correctas, somos un país con pocos enfermos y enfermas del COVID, y entonces con medidas sanitarias correctas nos podemos mantener en el tema de la economía.
Podemos evitar las fiestas, tenemos que evitar las fiestas por razones económicas, por razones sociales y por razones de salud, pero no podemos dejar de producir en ningún momento, y es necesario que el presidente de la República o el Ministerio de Salud aclare qué es lo que está pasando en estos momentos, porque no es posible que mientras las cifras se mantengan en 500, 600 infectados diarios, el hospital ahora diga que no hay camas disponibles, que no hay visitas y que realmente la alarma en luz roja cuando no ha habido ninguna aclaración del ministerio, ninguna explicación del ministerio. La voz oficial debería ser el Ministerio de Salud y en todo caso el secretario de Comunicación Social, que no sé si ya hay o no hay, dando una versión oficial de cuál es la situación de este tema. Cada municipalidad es responsable. Y ahí es un tema que también tenemos que respetar, el tema de la autonomía municipal. Cada municipalidad debe tomar sus medidas, pero en ningún momento podemos prohibirle a las municipalidades que en esta época del año tomen medidas extremas y cierre los municipios si realmente los números no coinciden y la cantidad de personas infectadas no es lo alarmante que pareciera ser en Europa y en otros países donde la alarma roja sí está con mucha claridad. En este país se necesita seguir trabajando, se necesita mantener la economía activa, las personas están realmente cayendo en una crisis económica, ya en una espiral profunda, pero necesitamos información clara porque la gente está saliendo a trabajar con miedo, con pánico por la información que les llega. La gente va a seguir saliendo a trabajar por necesidad, pero tiene que tener datos claros y concisos. En este instante, el tema del COVID se convierte en el tema más importante. Vamos a seguir a la espera de si el presidente va a cumplir o no con evaluar a los ministros y a quienes va a despedir, si va a cumplir o no con que el vicepresidente dirija lo que tiene que dirigir de acuerdo a su cargo. Vamos a esperar a ver qué hace el Congreso de la República ahora que está en receso. Lamentablemente vamos a tener que esperar a que los procesos caminen lentamente en el organismo judicial, pero no podemos esperar a que haya una versión oficial con pruebas en la mano de cuál es la situación del COVID en Guatemala para que la población tome sus medidas, porque la población no puede regresar otra vez a encerrarse, no puede volver a cerrar sus negocios, no puede parar la economía, porque las consecuencias van a ser sumamente graves. Ya como estamos, si se toman otro tipo de medidas, si regresamos a las viejas medidas de encerrarnos, de crear un estado de calamidad o de exagerar las cifras o de decir que los hospitales están rebalsando de gente enferma, bueno, eso no es correcto, que nos estemos manejando totalmente desinformados. Es normal que el Hospital Nacional esté abarrotado y que no existan camas, porque lamentablemente no se construye en ese país un solo hospital desde la época de los 70s. No hemos hecho modernización en los hospitales actuales y realmente Guatemala es un país que tiene número 1 en una serie de enfermedades como la tuberculosis, como el caso de la desnutrición y como otra serie de virus que infectan y matan más de lo que COVID ha causado en este país. Hay más muertes por otro tipo de enfermedades que nunca hemos logrado controlar que las muertes que están sucediendo por culpa del COVID, que además, repito, no tenemos cifras exactas, no tenemos una voz oficial, no tenemos pruebas, no sabemos realmente en dónde estamos parados en este momento. Y no podemos entonces prohibir a la gente que deje de trabajar, que cierre sus empresas, que pare la economía, cuando realmente no hay pruebas de cómo está la situación en materia del virus. Yo creo que en esta época nosotros, como siempre, vamos a estar aquí todos los días lunes y hemos comprobado que para nosotros, dentro tanto del análisis como dentro de la vida política, informativa, nos critiquen o que critiquen, no tomamos descanso alguno. Aquí estamos, vamos a estar, no nos estamos tomando vacaciones y ahora gracias a toda la tecnología, con o sin vacaciones, desde donde estemos, queremos mantener a la población informada desde nuestro punto de vista. Les guste o no les guste, les parezca o no les parezca, se llama tolerancia
admitir lo que piensa otra persona, y en este caso yo creo que el tema más importante sigue siendo: no hay información correcta de cómo está el virus en Guatemala, no hay información correcta, lo que hay es miedo, y la población ese miedo ya no lo acepta. Está saliendo a trabajar con miedo y es incorrecto. Tienen que salir a trabajar con paz y con tranquilidad, y si realmente tenemos problemas con el virus, salir a trabajar en paz, tranquilidad, pero tomando sus medidas y sus precauciones si esto fuera cierto. Pero sepan ustedes, haga lo que haga el presidente de la República, no hay retroceso en materia económica, porque el hambre manda. No tienen idea, y yo estoy seguro que no tienen idea lo que es no tener para darle de comer a sus hijos en las mañanas, amanecer sin un centavo en la bolsa. Esto no puede ser, y la gente que aquí en Guatemala ya comprobó que arriesga la vida yéndose como migrantes a un país sabiendo que puede perder la vida en el desierto, que puede perder la vida en los coyotes, no digamos saliendo a trabajar. La gente se va a arriesgar, y si no les damos información, no va a tomar medidas, pero no van a dejar de trabajar, porque el hambre de sus hijos, el hambre de su familia y la situación económica son ahorita el tema número uno en este país. O sea, el tema de los derechos humanos es precisamente eso. Uno tiene un derecho, dice la palabra, no habla de obligación humana, ¿verdad? Entonces uno tiene el derecho a la salud, pero si uno se quiere quedar en su casa y morirse en paz, pues no ejerce ese derecho a la salud, que de todos modos en este país no se puede ejercer de alguna manera porque no tenemos buenos servicios de salud. La vacunación no puede ser obligatoria bajo ningún punto de vista. No puede, ningún tipo de medicina puede ser obligatoria bajo ningún punto de vista, y sobre todo en estos momentos hay un desconocimiento total. Acuérdense que vivimos siempre con el miedo, nos digan lo que nos digan, nos critiquen lo que nos critiquen. Una cosa es que nos critiquen por lo que hicimos en realidad, y otra cosa es que nos critiquen por el odio que le tienen a la clase política, que es justificado. Pero aquí las cosas no se manejan con transparencia, entonces no sabemos qué vacuna es, no sabemos realmente cuáles van a ser los resultados de esa vacuna, y sobre todo tenemos que ver, y la gente suele hacerlo, ver cuáles son los resultados en las primeras personas que voluntariamente se lo quieran poner. Y va a depender de eso que la gente vaya o no vaya, pero en ningún momento, de hecho, se puede obligar. Cuando se dio la fiebre porcina, como se le llamó, en el Congreso de la República mandamos a traer unidades para vacunar a todos los empleados, y quedaba en voluntad de los empleados quién se quería vacunar o irse a su casa para no contagiarse, porque podían desconfiar del tema de la vacuna. Además, no es sencillo, las vacunas no es así nomás, no sabemos qué consecuencias tiene, si va a tener consecuencias secundarias. La gente, así como es alérgica a la penicilina, puede ser alérgica a cualquier tipo de medicina. Tenemos que respetar la salud de la gente y la decisión de las personas en cuanto a un tema tan personal como es el tema de su salud. No puede bajo ningún punto de vista ni la vacuna ni ningún tipo de tratamiento ser obligatorio para el país. En todo caso, el Congreso de la República tendría que volver a declararnos en un estado de calamidad, lo cual ya no sería de la misma manera en que se les permitió a principios de la pandemia, para obligarnos a guardarnos, a resguardarnos o a tomar ciertas medidas, pero no a ingerir, consumir o inyectarnos cualquier tipo de medicamento, sobre todo con el desconocimiento y la desconfianza que hay en este país en el tema de los medicamentos. Así que hay que esperar todavía, no podemos correr el riesgo. Hay que ver qué tipo de vacuna van a traer, quién la va a manejar, y sobre todo aquí nos da siempre pena y tristeza, y aunque me critiquen, porque todo el mundo critica que mi hermano se maneje en el tema de las medicinas, yo no me manejo en ese tema, pero lamentablemente todo en el gobierno es producto de la corrupción, y no nos vamos a arriesgar a tomar una medicina que pudo haber sido comprado con el tema de la corrupción, y la medicina a lo mejor no cura, y a lo mejor es para otros temas. En pocas palabras, no nos pueden obligar a vacunarnos, no nos pueden obligarnos a tomar ningún medicamento al que nosotros no querramos adquirir. De hecho, hay una libertad y se pelea inclusive en el mundo entero hasta por el tema de la eutanasia, donde uno debería tener la libertad de que le desconecten los aparatos para poder dejar de vivir, porque realmente es voluntad del Creador
es la vida. Él es el que nos la da y Él es el que nos la quita, y de alguna manera es también nuestra decisión cómo queremos morir y en qué momento. Pero en pocas palabras, el gobierno no tiene capacidad legal y además no tiene capacidad también administrativa para ponernos una vacuna obligada a todo el país. No la tiene. La vacuna o cualquier tipo de medida sanitaria no puede ser obligada, ¿verdad? Tendría que ir a un recurso, tendría que ir a una declaración de estado de calamidad, que eso no se va a volver a dar, y aún así no nos pueden vacunar a la fuerza. Eso no es constitucional, es voluntad de las personas recibir o no un derecho que es la salud, pero no una obligación de asistir uno a lo que el gobierno le diga. Así que no le pongan mucha atención al tema de la vacuna, todavía no se sabe qué tipo de vacuna es, no se sabe cómo la van a comprar y sobre todo no tengan miedo de que no nos pueden hacer que nos vacunemos obligadamente, ni que ingiramos ni consumamos ningún tipo de medicamento. Existe la desconfianza, pues si usted tiene desconfianza, si usted no cree en ese tema, no se vacune, no ingiera ningún medicamento, precisamente, sobre todo en un país como el nuestro con tanta inseguridad. Es que ya los tiempos han cambiado en materia de obligar a las personas. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes, si al alcalde de la antigua Guatemala, el lugar más visitado de este país, por ser un lugar turístico, se le daba la gana, en Buen Chapín, cobrar 10 quetzales la entrada, lo hacía y todo el mundo decía amén. Hoy la gente llega, le cobran 10 quetzales y está en la libertad de decirle no los pago, porque realmente la libertad de locomoción está por encima de cualquier otro impuesto o de cualquier otro tipo de esos temas. Para poder nosotros salir del país no nos pueden obligar a que nosotros salgamos con requisitos. En otro país nos pueden obligar a que no nos dejan entrar si no llevamos algún tipo de vacuna, como sucedió en alguna época en que necesitaban, hubo una época en que estuvieron pidiendo hasta la vacuna del SIDA, que no existe, que se hiciera el examen del SIDA. O sea, se han hecho 1000 pruebas y además se ha comprobado que no sirve de nada, sobre todo en un país como el nuestro. Para abandonar el país no lo pueden hacer. Y hay muchísimos casos en materia de universidades, escuelas públicas o privadas, en que las escuelas, los colegios o las universidades tratan de imponer reglas y los padres de familia han ganado los recursos de amparo en materia de derechos humanos porque no los pueden obligar a hacer nada que viole sus derechos individuales sin importar que sean menores de edad. Ya hay muchísimos casos relacionados, no solo con enfermedades, ¿verdad? Uno acepta voluntariamente ir a un colegio que tiene un uniforme, pero es porque uno lo acepta. Si uno no quiere, no lo acepta.